El deseo del alma número 5 nos habla de un alma que desea ser emprendedora y enérgica, rápida, ágil, incansable, revolucionaria, optimista, positiva, que quiere la libertad a cualquier precio, caballero. Es un alma que vino a romper esquemas y a empujar a los demás que les rodean a que se reinventen, a que evolucionen y a que progresen en todas las áreas de su vida, ya sea física, ya sea mental, ya sea espiritual o emocional. La misión de esta alma tiene que ver con vivenciar y desarrollar el aspecto más libre y alegre de la vida. Tiene una chispa de genialidad y una brillantez extraordinaria. Sienten curiosidad por todas las cosas y van a estar buscando conocimientos de avanzada por sí mismo, por su propia mano, constantemente. Estas almas van a querer experimentarlo todo, aunque sea una vez en la vida. Serán personas que andarán muy ligeras de equipaje porque el movimiento va a ser constante. Siempre tendrán algo nuevo que pensar, así que ellos van a pasar página rápido de las cosas. El progreso de esta alma ocurre cuando va dejando cosas atrás, cuando sigue progresando. Así que es muy importante para este alma poder aprender a determinar cuándo es tiempo de dejar pasar las cosas. Ellos vienen a vivir el desapego de creencias, el desapego de muchísimas otras cosas. ¿Por qué? Porque simplemente este es un alma revolucionaria, un alma progresista y está invitada a marcar la diferencia en las conductas y patrones establecidos. ¿Qué puntos débiles tiene esta alma número 5? Este número en las vocales va a generar una energía de muchísima impaciencia, impulsividad y superficialidad. Pudieran ser personas muy joviales, muy de mucha pasión y que todo esto de pronto se transforme en apatía, en desinterés o en conformismo. Al tener una gran fuerza de carácter, esta gran fuerza de carácter pudiera hacer que esta alma número 5 se vuelva completamente controlable y con esto apagar toda su brillantez cuando no sea capaz de romper las estructuras que la están atando. Esta alma número 5 va a tener una gran dificultad para enfocarse en algo, para mantenerse en algo y por lo tanto va a dejar varias cosas a medias y la gran lección para esta alma será aprender a controlar su temperamento, cultivando la paciencia, cultivando la tolerancia, cultivando la comprensión y el respeto hacia los demás. Como desea tanto vivir intensamente las cosas, pues va a también necesitar poner un poquito de dirección y enfoque para no perderse en esta búsqueda tan ambiciosa de vivir intensamente cada detalle de la vida. ¿Qué les va a costar muchísimo trabajo al alma número 5? Simplemente la palabra compromiso, la palabra responsabilidad, la palabra resultados, logro de objetivos, todo lo que lleve a un compromiso, a un enfoque, eso les va a costar bastante trabajo. ¿Qué otra cosa le sucede a estas personas con alma número 5? Que viven a una velocidad tal que a menudo se pierden el presente porque están soñando en el futuro y tendrán muchas capacidades que van a malgastar simplemente por esta gran irresponsabilidad que los puede caracterizar. Esta vibración número 5 es la más inestable
de todas las vibraciones que podemos encontrar en la escala numerológica y por lo tanto va a estar cambiando constantemente. ¿Qué pueden sufrir? Pueden sufrir pérdidas, pueden tener momentos de abundancia y de pronto momentos de escasez, pueden tener crisis, cambios de casa, cambios de país, cambios de pareja, todos los cambios posibles ellos pueden tener y bastante frecuentemente. Así que no hay que descartar que esta alma número 5 pudiera perderlo todo y empezar de cero nuevamente. Vamos a ver qué nos dice la expresión del alma número 5. Esta alma se expresaría por medio de la expansión y de la libertad, buscando nuevas formas de adaptabilidad al progreso. Se expresaría por cambios, por viajes, por aventuras, por impulso, versatilidad y desapego. ¿Cómo se expresa esta expresión del alma 5? Serían esas personas con esa necesidad inmensa de sentirse libres, de viajar a todos los países del mundo, de no tener ninguna atadura, de no tener ninguna responsabilidad. Serían personas que pudieran hablar muchísimos idiomas, hablar con muchísimas personas de distintos lugares del mundo, de distintos estratos sociales. Personas que vivan simplemente para tener aventuras, para tener experiencias de la vida, sin ningún compromiso. Serían personas de una naturaleza expresiva diferente, que se expresan en la adaptabilidad en todas las situaciones y con una airosidad que es destacable. ¿Cómo reciben aumento? Pues reciben aumento en la gentilidad, en la vivacidad, en la congenialidad y reciben detrimento en la limitación y la devaluación. Es un alma que va a estar más allá de los seres y las cosas, lauda al sentirse anticipada y es una naturaleza que siempre sabe y siempre puede, pero no siempre quiere expresarse. El poder del nombre número 5 nos habla del espíritu libre. La característica más marcada será la necesidad de confrontación hacia las cosas rutinarias y estructurales. Si tienes un número 5 como nombre activo, pues nos habla de la libre vinculación. Son líderes naturales, saltan de un lado a otro con muchísima facilidad. Son personas muy curiosas que van a sentir una gran satisfacción por el movimiento y los viajes. Siempre van a tener este deseo en el alma de poder experimentar cosas nuevas, de poder saber algo nuevo, de poder vivenciar algo diferente. Rompen reglas y ejercen en sus vínculos formas completamente distintas de unión. El número 5 como nombre activo nos habla de una tendencia a que esta persona vive en una familia donde la mujer es la fuerte y el hombre es el débil, donde la seguridad y la estabilidad de este grupo radica en la mujer y además nos puede hablar de que este grupo se maneja desde la fuerza o desde la victimización. Serían personas que avanzan en la vida sin tener una clara visión del camino que van a seguir. Pudieran aparentar que son personas felices y sin embargo no sentirse así. Hay una tendencia a que estas personas con nombre activo 5 se sientan no queridas en la forma en que ellos desearon. Y también pudiera darse que se nieguen a crecer y que se nieguen a enfrentar la vida de forma adulta. ¿Qué nos pudiera decir la parte negativa de este 5 en el activo?
que sean personas que tengan muchos deseos, pero que nunca se atrevan a salir de esa pecera, que se mantengan ahí y no sean capaces de salir de esos muros que lo contienen, que no sean capaces de abrirse a nuevas experiencias como en realidad esta alma lo desea. Esto sería equivalente a no crecer, a quedarse niños y no crecer, porque un nombre activo 5 necesita salir, experimentar, romper con las estructuras. Tienen que aprender a transitar libremente sin tener miedo a no ser querido, liberándose de estructuras, de prejuicios, de condicionamientos que le hayan sido puestos por un grupo al que le gusta lo tradicional. ¿Qué pasa cuando tenemos el número ausente 5? Nos puede hablar de falta de flexibilidad y de una preferencia por la rutina. Nos puede hablar también de que pudiera generar falta de acción, falta de movimiento, una tendencia a actuar por impulso en lugar de actuar de una manera responsable. Puede hablarnos de desmotivación, de falta del empuje necesario para ir tras lo que uno desea en la vida, lo que uno está buscando, y que se queden simplemente estancados esperando a que las cosas lleguen a ellos. No puede hablar de una falta de estabilidad, adaptabilidad, nos puede hablar de poco compromiso. Hay tendencias a no asumir las consecuencias de sus actos, a no asumir responsabilidades. Tendencias fuertes al exceso de los sentidos, interés inmenso por el sexo opuesto, pudieran, como ya dijimos antes, hacerlos comportarse de manera desconsiderada hacia los demás en este deseo tan inmenso de alcanzar su libertad. Tendencias a mostrarse de manera infantil en público. Pudieran ser personas demandantes de atención, personas superficiales en los compromisos, personas egoístas con sus parejas y con grandes problemas con ese fuerte temperamento que deben tratar de controlar por todos los medios. Entonces vamos a ver qué nos dice el número 6 en el nombre.